Buenos días, apreciados hermanos. Un feliz inicio de semana, un bendecido lunes y estamos en la lección para toda la semana, pues el papel de la Biblia es el tema para toda la semana y estamos estudiando tópicos que la autora de la lección pues nos está dando pues de lo que significa o se establece para el estudio de la Biblia, ¿no? Vemos que como estudiosos de la Biblia entendemos que es el arma más poderosa, ¿no? Ahora nos toca para el lunes 20 de abril el tópico, pues la autoridad de las escrituras. Tienen autoridad también. Y, y algo otras cosas más que vamos a meditar durante la semana. Pero para hoy lunes, pues esto es lo que nos toca estudiar, la autoridad de las escrituras. Y para poder entrar en materia, pues no podemos hacerlo sin antes encomendarnos en las manos del Señor. Y es que ahí donde está, lo invito a que incline su rostro y tengamos una palabra de oración. Querido Señor, damos las gracias nuevamente el poder tener el privilegio de abrir tu palabra. Bendice el consejo, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas y que podamos compartirlo para que sea de bendición también para aquellos que no lo conocen. Quede con nosotros, acompáñanos y por favor bendiga su palabra. En Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos. Amén. Muy bien, no hay duda que la palabra de Dios tiene autoridad. Así lo demuestra el apóstol Pablo. Y cuando le escribe a su joven discípulo Timoteo, son textos que conocemos, que se usan para, incluso para hablar del hogar, en la familia, y textos pues que la misma Sagrada Escritura nos dan para que entendamos cuál es el propósito de la Biblia. Vamos a leer ahí en 2 Timoteo, capítulo 3. Los versículos del 15 al 17 son los que vamos a meditar para esta mañana. Yo leo acá textualmente, mi versión dice de la siguiente manera: y que desde niño dice, conoces las sagradas escrituras. Y oiga bien lo que a continuación sigue, que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice también el apóstol a Timoteo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Eso es lo que hace la Biblia en cada uno de nuestras vidas. Y eso era lo que el apóstol le decía al joven Timoteo, que toda la escritura, pues en primer lugar, eso lo sabemos, es inspirada por Dios, fue escrita por diferentes actores, escritores, pero con la misma inspiración que Dios, valga la redundancia, inspiró al primero que empezó a escribir, así esa misma inspiración hasta el último que tuvo que escribir las Sagradas Escrituras, y los consejos son válidos. Y estos son otros aspectos que debemos de agregar, que los consejos son válidos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque el problema es eso, y la lección para este día nos habla un poco de esto, que dice que primeramente la autora dice que para estudiar la Biblia no debemos pretender, dice, que ella sirva a nuestros propósitos o concuerde, dice, con nuestros puntos de vista. Eh, Esto lo vemos hoy en día también, de que muchos estudian la palabra de Dios, estudian la Biblia, pero la adaptan a sus propósitos. Y vamos a leer un poco, o si no, pues ya leímos en la introducción del sábado, que ahí veíamos que la palabra de Dios, dice la Biblia, es como una espada de doble filo. Y entonces hay cosas que para este día nos toca hablar de eso, que hay cosas que tal vez no se apegan a nuestro vivir, a nuestro actuar,
o hay cosas que la Biblia nos dice y no nos gusta. No nos gusta pegarnos a ellas. No, eso no es para mí. Y entonces, solo lo que me agrada y lo que, bueno, por usual, para Dios es amor, así, todo eso, solo eso voy a aceptar de la palabra de Dios. No, ¿cuál es el consejo? Que dice el apóstol Pablo, que desde niño, dije, conoce la Sagrada Escritura, que te pueden hacer sabio si te apegas a ella. Te pueden hacer sabio en primer lugar para la salvación. Bueno, que es útil para enseñar, para reprender, para enmendar e instruir en justicia. Bueno, si ando mal, voy mal por el camino que voy transitando, la Biblia me corrige, me indica cuál es el camino. Tal vez no me parezca a mí. Acuérdense que hay un texto, parece en los proverbios, que así dice, ¿no? Que a muchos nos parece que el camino que llevamos es el correcto, pero al final de cuentas es de perdición. Y si somos lectores de la Biblia, vamos a entender y comprender que en el camino que vamos no vamos bien, vamos a la perdición, vamos a la destrucción, vamos a ir así también en nuestras propias vidas. Por eso dice también la autora de la elección, tampoco debemos usar, dice, el método que consiste, a mí me gusta esta parte, el método que consiste, ¿verdad? De que dice que cerramos los ojos, abrimos la Biblia y ponemos el dedo y, y en el texto que pusimos el dedo, este es lo que el Señor quiere que haga. Yo hoy escuchaba a un hermano y compartí esto con los hermanos en la iglesia también el sábado por la tarde y les decía, bueno, que yo había escuchado es una ilustración, pienso yo, ¿verdad? Que un hermano tenía ese método. Y ese día, dice, buena mañana, se levantó y cerró los ojos, abrió la Biblia y puso el dedo en el texto. Lastimosamente el texto decía, bueno, y salió Judas, dice, afuera y se ahorcó. Uy, dijo el hermano, qué feo esto, ¿no? Volvió a cerrar la Biblia, dice, volvió a cerrar los ojos, la vuelve a abrir y vuelve a poner el dedo en el texto. Y en el segundo texto donde puso el dedo, dice, bueno, le salió el texto que decía, sal y haz lo mismo tú. A ella no le gustó. Entonces, hermano, no es un método apropiado. ¿Qué es lo que queremos dar a entender es esto? Que no es un método apropiado el abrir la Biblia y poner el dedo y aquí el Señor me está hablando. No, dice que sí, debemos de orar antes de abrir la Biblia, que sea el Señor que nos abra. Pero usted ya debe de ir con un pensamiento en mente. ¿Qué es lo que usted quiere encontrar en la Biblia? ¿Qué es lo que usted quiere que el Señor le aconseje? Y entonces dice que sí, va a ser de provecho el estudio de la Biblia. Muy bien, están algunos otros conceptos que, por ejemplo, dice que además Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Así lo dijo Jesús en Mateo 22:37. Dios dice, no pretende que prescindamos, dice, de nuestro raciocinio, sino que desea informar la mente humana con su vasto, dice, conocimiento y comprensión, los cuales se revelan, dice, en parte, dice, en su palabra. Muy bien. La Biblia registra numerosos diálogos de Dios con hombres que él tuvo comunión, relación. Y ahí nos mencionan a Enos, Abraham, Moisés y Job. Me gusta a mí el diálogo de entre Dios y Job. Por ejemplo, cuando Dios lo empieza como a cuestionar, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba los cielos y la tierra? Cuando yo le ponía límite al mar, ¿dónde estabas? Tremendo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios dice, tuvo estos contactos con estas personas. Además de lo que Jesús también mantuvo, dice, en la tierra con aquellos que él dialogó cuando estuvo en esta tierra, ¿verdad? Cuando vino a personificarse. Así es que, mis apreciados hermanos,
Dios no pasa, dice, por alto la razón humana, sino que nos invita a someterla a su palabra y a su sabiduría. Y la hora, dice, y a la hora de cooperar, dice, en nuestra salvación. Ahora, el asunto es ese. Para mí el punto y el mensaje de esta mañana es ese. Hay cosas que vas a encontrar en la Biblia que no te van a gustar y que vas a decir, yo, para mí no es esto, no creo. Y ponemos muchas inconvenientes, pero para mí son las cosas que más se le debe de poner cuidado, porque ahí es donde Dios está tratando quizás que te quiere ayudar. Vaya, por ejemplo, podemos mencionar un montón de cosas en las que la palabra de Dios nos instruye. Por ejemplo, hablamos de un pecado, X pecado, o pongámosle ahí adulterio. El Señor nos está hablando del adúltero. ¿Qué pasa con el adúltero? Ningún adúltero, ningún adulterio, ningún adúltero va a entrar en el reino de los cielos. Vaya, y entonces, no, pero yo no creo eso. He oído comentarios de personas, incluso personas respetadas, pero no, si Dios le permitió a Salomón tener 700 esposas y 300 concubinas, ¿y por qué no? Y yo solo una más, dos tengo yo nada más. Así razonan algunos. Yo en esa oportunidad, menos mal que estábamos en una reunión, me tuve que contener, pero me sentí tentado en decirle a esa persona que puso eso, en decirle que Dios no es que le permitió ni le dio permiso a Salomón que tuviera 1000 mujeres. Eso fue parte de su generación, de generación en su mente, en su accionar. Entonces, apreciados hermanos, así hay punto. Bueno, aquel que le gusta agarrar lo que no es de él, pues cuando se encuentre que no debe de agarrar lo que no es de él, no le va a gustar en la Biblia. Pero entendamos que ese es el punto principal que Dios quiere, que aquello que tal vez no me gusta es a lo que más debemos de poner cuidado y es en lo que además a más debemos de estudiar, porque allí es donde está nuestro problema. Y acuérdese que la palabra de Dios dice el apóstol Pablo al joven Timoteo que es para instruir y para corregir. Dios quiere que nos corrijamos en eso. Aceptemos la palabra. Yo aprendí eso ya hace algunos años, que fue un consejo que así se dio. No, cuando tú te creas más fuerte, ten cuidado. Ora más por eso, porque el diablo por ahí te puede agarrar. Y las cosas que no te gusten, que encuentres en la palabra de Dios, son las que más debes de estudiar con mucha oración y que pidiéndole al Señor la sabiduría para poderlas entender y poderlas aplicar. Porque ahí es donde Dios te está hablando y quiere corregir tu vida para que no tengas problemas. Vamos terminando con lo que dice. No obstante, dice, la razón humana sigue siendo, dice, humana. Y como tal, dice, es susceptible de cometer errores. Estamos propensos a eso, hermano. Somos carne, somos dados al pecado. Y estamos propensos a cometer errores. Y de ser víctimas, dice, de engaño. No es infalible, dice. Es posible, dice, que la razón haga a un lado a Dios para tratar de resolver las cosas por tu cuenta. Lo que implica, dice, colocar el yo a la par de Dios o por encima de él a la hora de pensar. Ay, la palabra de Dios me dice, no cometerás adulterio, que es lo que ya mencionamos. Pero empezamos nosotros, no, pues yo creo que hasta se han inventado y allí, ¿cómo se llama? Refranes, ¿no? Una canita al tiempo no cae mal, dice. Me hace sentir vivo, dice, había un señor ahí como de 70 años. Y con una joven como de 30, ¿verdad? Y me hace sentir vivo y es una canita al tiempo, nada más. Esa canita te va a perder, hermano. Y eso es lo que el Señor quiere que te corrijas. Así es que no pongamos el yo en primer lugar y que prevalezca el yo y apartar a Dios. No, pongamos a Dios en primer lugar, que Él es sabio y conoce.
mi principio y ya conoce también mi fin si yo no me corrijo realmente. Por eso dice que las personas pueden, dice, acercarse a la escritura con un espíritu arrogante también. Tenga cuidado, hermano, con eso. Debemos de hacer un lado la arrogancia. Y dice, y crítico. Eh, sinceramente, pues, pensando, dice que ya lo han oído todo y que no hay nada nuevo. Y esto ya lo sabía. Ya. ¿Para qué? Cuando nos sentimos importantes, seguros de nosotros mismos, autosuficientes y sin necesidad de nada, descuidamos nuestra relación con Dios y confiamos en nuestro propio conocimiento limitado y en nuestra raciocinio defectuoso y falible. Y ahí nos vamos a ver en tremendos problemas. Hermano, el punto es que ¿para qué estudiamos la Biblia o con qué pensamiento o con qué idea estudiamos la Biblia? Solo busco encontrar lo que a mí me gusta y leo lo que a mí me gusta y estoy en lo que a mí me gusta y lo que no me gusta ni siquiera lo veo, lo toco. No, debemos de hacerlo todo con un propósito, como el cual el apóstol Pablo instruía a su joven discípulo. Nuevamente leo y digo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, enmendar y instruir en justicia. Queremos ser personas verdaderamente agradables ante la presencia del Señor. Sigamos estos consejos y, y ya sea que nos gusten o no nos gusten, están allí para el bienestar de cada una de nuestras vidas. Apreciado hermano, que Dios te bendiga en el estudio de su palabra. Vamos a seguir tocando otros temas interesantes, cómo se debe de estudiar la Biblia realmente y qué otras cosas más maravillosas encontramos en las Sagradas Escrituras. Cuando se nos explicaba el día de ayer que la palabra de Dios realmente es el arma más poderosa, es porque sí tiene poder. Ha transformado vida, ha cambiado vida. Y, y aquel que no ha querido, pues también yo diría, pues, ha convencido vida y que se han apartado de la verdadera, de la verdad o de la verdadera manera de vivir como un hijo o una hija de Dios, porque no se han querido someter a la palabra sagrada, a la palabra de Dios escrita en su santa palabra que se llama Santa Biblia. Que Dios te bendiga siempre que dediques un tiempo a meditar en sus santas palabras. Bendiciones.